Bienvenidos, soy Juan Dillon y esto es El Monedero, la economía vista desde el bolsillo. Como te digo siempre, programa amigable con los términos económicos, financieros y de negocios que intenta ser una herramienta para que tus próximas decisiones económicas sean siempre las más inteligentes. Quédate, así empieza El Monedero. Este es el sumario económico del Monedero. ¿Somos libres cuando hacemos una elección económica? ¿Somos generalmente libres cuando decidimos? Hay estudios que muestran que antes de decidir, por ejemplo, una compra, nuestro cerebro lo hizo ya por nosotros. De eso conversamos en una interesante charla hoy en El Monedero. En nuestro espacio dedicado a emprendedores, hoy te mostramos cómo un emprendimiento de la Universidad de Buenos Aires puso en marcha una pequeña empresa que busca innovar en la búsqueda de soluciones para un futuro energético sustentable. Hoy el rumor boca a boca a través de Internet es clave para definir la suerte de un nuevo producto. Una tendencia que toma protagonismo y ocupa a las empresas para lograr el éxito comercial. Todo esto y siempre algo más para que te quedes en El Monedero, la economía vista desde el bolsillo. Generalmente los modelos económicos que se exhiben justamente para analizar las situaciones económicas analizan las variables racionales y pocas veces lo hacen para entender cómo funciona el pensamiento humano. Nosotros mantuvimos una charla con el licenciado Martín Tetaz, especialista en economía, pero que está estudiando cómo decidimos justamente y cómo quizás nuestro cerebro determina mucho antes de lo que imaginamos las decisiones que en el futuro vamos a tomar. ¿Somos libres cuando decidimos? ¿Qué margen tiene el libre albedrío ahora que la neurociencia desvela cada vez más el gran poder del inconsciente? Ya hay máquinas para ver cómo decide el cerebro y los primeros resultados muestran que, antes de entrar en la conciencia, muchas decisiones ya están tomadas por complejas redes cerebrales. Esto incluye a las decisiones económicas. ¿Por qué elegimos un producto en un supermercado? ¿Por qué nuestra obsesión por el dólar? Martín Tetaz es economista y en una rama particular que nos llamó la atención para El Monedero, que tratamos de desentrañar y hablar de la manera más sencilla de economía y explicándole también a la gente para que quizás sus próximas decisiones económicas, como decimos en el programa, sean las más inteligentes. ¿Y haces o te dedicas a la psicoeconomía? ¿Me explicás en principio, Martín, qué es? La psicoeconomía es un poco la mezcla entre la psicología cognitiva y la economía. Durante mucho tiempo vivimos con el paradigma de los agentes racionales que nos enseñaban en economía, que tomaban siempre decisiones evaluando el costo y el beneficio en cada momento. La matemática de la economía. La matemática de la economía como si fuera una computadora. Y la gente en realidad se deja llevar por emociones, se deja llevar por experiencias que lo marcaron de alguna o de otra manera. Tiene un modo particular de procesar la información y entonces recién cuando la psicología nos informa sobre ese modo de procesar la información, sobre la importancia de las emociones e incorporamos eso en los resultados de la economía, aparece un consumidor mucho más representativo de la realidad y entonces es mucho más interesante estudiar ese tipo de comportamiento. Déjame preguntarte lo que me parece se le ocurriría a la gente. Dice, bueno, ¿qué es marketing en definitiva? ¿Por qué saber cómo yo elijo un determinado producto? El marketing en realidad estudia mucho psicología cognitiva para saber cómo toman decisiones las personas. O sea que informa la psicología cognitiva y la psicoeconomía informa mucho al marketing, pero debería informar también a los hacedores de políticas públicas. Por ejemplo, si vos querés que la gente maneje más despacio en las autopistas, si vos querés que la gente respete las normas de tránsito, si vos querés que la gente pague impuestos, si vos querés que la gente se comporte de una determinada manera, entonces tendrías que tener en cuenta cuáles son las motivaciones intrínsecas de la gente y por qué la gente tiene tendencias a comportarse de una manera y aplicar esos conocimientos de psicología cognitiva así como lo están aplicando los que hacen marketing para orientar el consumo hacia un determinado lugar.
Lamentablemente esa rama todavía está muy en pañales, es un poco lo que se viene desde el año 2002 que le dieron el Premio Nobel de Economía justamente a un psicólogo. Sí, a un psicólogo, ¿no? En estos tiempos en los que en Argentina parece que estamos todos locos, nada mejor que un psicólogo con aplicaciones de psicología para economía, ¿cierto? Bueno, a ver, cortemos un caso concreto, porque me imagino cómo funciona nuestro cerebro, nuestras decisiones también económicas, nuestra experiencia a la hora de tomar cualquier tipo de determinación. Bueno, por ejemplo, la cuestión del dólar que está ahora dando vueltas, la preocupación del gobierno por mantener el precio del dólar en torno a los 4,70, 4,60. Esto tiene que ver un poco con que en Argentina nosotros tenemos, te cuento brevemente, dos sistemas de memoria. Una memoria episódica, donde nosotros nos guardamos las cosas que nos pasaron. Por ejemplo, yo te pregunto qué hiciste vos ayer a las 3 de la tarde, cómo fue tu primer beso, cómo fue tu primer día en la escuela, cosas que te pasaron a vos. Eso se guarda en un lugar del cerebro. Sí, en una memoria particular. Y después otro sistema de memoria donde guardamos hechos, circunstancias, datos. Entonces, si yo te digo a vos cuáles son las características de una crisis económica y te meto en un curso de economía en el colegio secundario, vos aprendés la crisis de los años 30, todo eso te lo guardás en memoria semántica, pero en la memoria episódica, que es la que está cargada de emociones, que es la que tiene marcadores somáticos, que tiene que ver con tu experiencia, te corre por tus venas, ahí vos lo que sabés es que, mira, la gente no sabe mucho de economía, pero sabe que cuando el dólar sube, en Argentina siempre fue porque algo andaba mal. Entonces la gente sabe que no tiene que subir el dólar y por lo tanto el gobierno, que es consciente de eso, hace un esfuerzo espectacular para que no suba el dólar porque sabe que en la percepción de la gente, por más que sea razonable incluso que el dólar esté un poco más alto en estos momentos, desde el punto de vista psicológico eso es una mala noticia que dispara expectativas negativas. Y ahí tenés otro fenómeno de psicoeconomía. Porque actúa mucho más esta memoria emotiva que tenemos, que nos cuenta, por ejemplo, la crisis del 2001. Exactamente, y ahí tenés otro fenómeno de psicología cognitiva, que es la cuestión de las expectativas autocumplidas, porque el problema es que si todo el mundo cree que hay un problema con el dólar y todo el mundo cree que la economía se viene abajo, entonces la gente empieza a tomar decisiones acorde a ello. Entonces la gente ahorra, la gente no consume, la gente quiere toda salir a comprar dólares, entra una especie de pánico y ese pánico generalizado hace que finalmente la crisis se produzca. Bueno, por ejemplo, el otro día alguien me decía por Twitter, comentando una nota que había escrito hace un tiempo respecto del tema de la psicoeconomía del dólar, me decían, el dólar es el ribotril de los argentinos, ¿no es cierto? La droga que se utiliza para calmar la ansiedad generalizada, la cuestión de ansiedad. Entonces, es verdad, la gente en contextos de incertidumbre busca algún ancla de seguridad, busca alguna certeza. Cuando sos chiquitito buscas a tu papá, que es el que te da la tranquilidad. Cuando ya sos un consumidor grande, no te da tranquilidad nada en la economía, te da tranquilidad por ahí el dólar, es lo único que te da tranquilidad. Entonces, quizás lo único que no hay que hacer es mostrarle a la gente que hay problemas con lo único que te da tranquilidad, que es el dólar. Entonces, quizás habría que haber hecho exactamente lo contrario, haber dicho, bueno, no hay ningún problema, compren todos los dólares que quieran. En vez de limitar la compra de dólares, vamos a abrir los fines de semana para que puedan comprar dólares también. Porque en definitiva estás, digamos, anticipando cuál va a ser el patrón de conducta de la gente. Exactamente. Entonces, si vos te anticipás a los patrones de conducta y actuás en consecuencia y seguís la corriente de cómo razona la gente, va a aparecer un conjunto de políticas públicas completamente distinto que si vos pretendés modificar vos desde afuera el modo en que las personas actúan. Ahora, decime, por esto que me decís de la memoria emotiva, de la otra parte de la memoria que se ocupa de otro tipo de recuerdos, ¿qué estamos como programados? ¿Vamos a elegir entre una cosa o la otra? Bueno, hay sin duda una influencia genética importante que tiene que ver con que somos seres que una especie que ha evolucionado a presiones selectivas determinadas, entonces tenemos comportamientos que en otro momento nos salvaron como especie y que entonces los tenemos. Por ejemplo, somos aversos al riesgo en el terreno de las pérdidas, entonces tenemos un área del cerebro que se llama, por ejemplo, el cingulado anterior y la ínsula, son áreas del cerebro que se activan fuertemente cuando hay alguna alternativa de que parece que podemos perder algo. Y entonces cuando hay un riesgo tratamos de tomar decisiones que no nos hagan perder casi siempre, y solamente arriesgamos cuando es para ganar algo. Entonces nos gusta, por ejemplo, tomar un riesgo cuando se nos proponen alternativas de jugar a la lotería, porque ahí podemos ganar algo. Pero no jugamos a la lotería con el choque del auto, entonces ahí queremos seguros y compramos seguros, porque queremos estar seguros en circunstancias como esas. Entonces, claramente ahí son aspectos que tienen que ver con miles de años de evolución de nuestra especie, pero también tenemos aspectos que tienen que ver con nuestra experiencia. Esta memoria episódica que te decía yo funciona a partir del recuerdo de todas las cosas que nos fueron pasando. Entonces, y esas cosas se graban con emociones dentro de nuestra mente. Entonces, las emociones asociadas a las experiencias que tuviste son fundamentales para ver cómo vas a actuar vos en lo sucesivo. Martín, seguramente vamos a tener otras charlas en el Monedero para hablar casos prácticos de esto, pero en principio, cuando uno toma una decisión, porque esto es lo importante, económica,
puede de alguna manera modificarla o hacerla más racional para que, digamos, la consecuencia de esa decisión sea buena? Por supuesto. Tomemos un caso de una persona que, por ejemplo, tiene cierta compulsión al gasto y le cuesta controlarse, entonces no puede ahorrar y tiene problemas para ahorrar. Eso pasa porque hay un área del cerebro que se llama corteza prefrontal dorsolateral, no importa el nombre, pero lo importante es que es un área del cerebro que nos permite mantener el autocontrol. Y a veces esa área del cerebro funciona mejor en algunas personas y en otras personas no, y son las personas que tienen problemas de autocontrol. Entonces, por ejemplo, si vos tenés problemas porque gastás mucho con la tarjeta, ¿qué te recomiendo? Mira, agarrás un vaso con agua. Agarrás un vaso con agua en tu casa, lo llenás con agua, metés la tarjeta adentro y lo metés en el freezer. Entonces, cuando vos te da ganas de gastar en algo compulsivamente y te sentís el impulso irrefrenable, tenés los 5 minutos para pensar, porque vas a tener que meter el agua adentro del microondas para que se te derrita, para que se te derrita el hielo y entonces poder sacar la tarjeta. Eso te da los 5 o 10 minutos que necesitas para tomártelo con calma. Los 5 o 10 minutos que estas cadenas que te venden y te dicen llame ya no quiere que vos tengas. Por eso te dice llame ya, no piense un solo minuto. Entonces necesitamos estrategias que nos permitan a veces enfriar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, como para poder pensar 2 veces la decisión. Por ejemplo, en un centro comercial, dar una vuelta de manzana antes de hacer la compra, porque capaz que después de la vuelta de manzana cambiamos de opinión respecto de... Martín, te propongo, porque tenemos poco tiempo, dejar casos prácticos para que también la gente nos envíe quizás sus preguntas por mail y en un próximo encuentro analizamos cada una de las conductas y quizás le damos también a la gente posibilidades de solución a estos temas, como por ejemplo, que dijiste, poner la tarjeta dentro de un vaso de agua, llevarla a la heladera y esto puede cambiar las decisiones con respecto a la economía. Te agradecemos, nos parece muy interesante lo que contás y haberlo justamente compartido con nosotros aquí en El Monedero. Bueno, te agradezco mucho la invitación y a disposición de ustedes. Llegamos a nuestro segmento El Precio Justo. Nos escribiste a nuestra dirección de correo elmonedero@telecentro.net y ahí nos preguntaste quiénes son y cuánto cobran los actores, artistas más y mejor pagos en Hollywood. ¿Cuánto cobran los actores más caros de Hollywood? Tom Cruise es el actor mejor pago de Hollywood, con 75 millones de dólares ganados en un año, según la revista Forbes. En el segundo lugar en la lista está Leonardo DiCaprio, líder del año pasado. El muchacho de Titanic vio reducir, no obstante, sus ingresos casi a la mitad, de 77 millones de dólares a 37 millones. El comediante Adam Sandler se mantiene en el tercer puesto. Sin embargo, sus ingresos bajaron de 40 millones a 37 millones de dólares. Entre los 5 actores más caros de Hollywood están Dwayne Johnson con 36 millones de dólares y el comediante Ben Stiller con 33 millones. La estrella de la película El Dictador, Sacha Baron Cohen, quedó en el puesto número 6 con 30 millones de dólares, compartiéndolo con Johnny Depp y Will Smith. Los nuevos nombres en la lista de Forbes son Mark Wahlberg, quien ganó 27 millones de dólares, y Taylor Lautner con 26,5 millones. Hacemos una pausa, quédate, volvemos enseguida con más El Monedero, la economía vista desde el bolsillo.